Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Para mí para todo el Instituto de Archivo Histórico Municipal de Morón, para la Municipalidad, es un honor contar con la presencia de Ezequiel Adamowski, y también me resulta muy grato ver un montón de caras que no conozco, que quiere decir que la persona fue adecuada por la convocatoria y también que las actividades que proponemos tienen buena recepción. Así que les agradezco por venir en un día complejo en lo climático. Y lo mío es solo una breve presentación de Ezequiel, que estimo que la mayoría de los que están acá conocen su trayectoria. Ezequiel es licenciado en Historia por la UBA, doctor por el University College de Londres, es investigador independiente del CONICET, profesor en la UNSAM. Arriesgo yo a decir que el libro por el cual más se empezó a utilizar sus textos en la universidad, o por lo menos lo que me pasó a mí, fue La historia de la clase media, ¿sí? Publicado en 2009, y después siguió con la producción de textos de investigación histórica, El gaucho indómito de Martín Fierro Perón, El emblema imposible de una nación desgarrada en 2019, o el más reciente, La fiesta de los negros, una historia del antiguo carnaval de Buenos Aires, que salió en 2024, ¿sí? Pero más allá de la trayectoria académica y el rigor de la investigación y de la producción de contenido científico de Ezequiel, la propuesta por parte nuestra de que sea él y tal vez no otros colegas u otras colegas que se dedican a la historia científica o académica, digamos, era que Ezequiel tiene otra, o por lo menos dos características que él mismo se encarga de destacar en el prólogo o la introducción del libro por el cual lo convocamos para esta intervención, es que por un lado, o tal vez no por un lado, son dos cosas, digamos, que tienen su comunicación entre sí, ha sido uno de los principales impulsores de que la historia, digamos, que se escribe en los ambientes científicos y universitarios se preocupe porque llegue a un público más amplio, es decir, por un viejo tema que es el de la divulgación histórica. Creo que él, con Javier Trimboli, con Gabriel Di Meglio, han sido las principales figuras de esta preocupación que creo que a esta altura ha recorrido una trayectoria que le ha permitido que se consolidara como una de los trabajos más importantes que tiene el historiador, la historiadora en la actualidad. Y al mismo tiempo, y conectado con esto, el libro por el cual lo convocamos a Ezequiel a esta intervención, que salió en 2023, que es una publicación, digamos, una compilación de 2 ensayos con un más extenso epílogo, ¿sí? Que se titula Del antiperonismo al individualismo autoritario, ¿sí? Que es de 2023, lo que muestra ahí es la posibilidad de un historiador, como considero yo cientista social, pero también como un intelectual, de intervenir en los debates públicos del presente. Que eso permite, digamos, que también el rol que cumplen las ciencias sociales y la historia en este caso dentro de la sociedad se fortalezca y que el historiador, digamos, dé cuenta de algo, de una función que tiene que cumplir, como, no sé, dice Iván Jablonka, bueno, yo tengo una función social que cumplir acá, tengo que hacer llegar la investigación a la polis y tengo que poder decir algo sobre el presente. Así que nos interesaba también, porque me parece que es un ejemplo de una cosa que no es, digamos, novedosa en sí misma. Digamos, ha habido otros historiadores hablando de su presente o de su pasado más reciente. Me viene a la cabeza ahora Marc Bloch en La extraña derrota en 1940, analizando por qué Francia se había desplomado ante el avance del nazismo, al mismo tiempo que estaba, digamos, en curso la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, nos interesaba poder traer un historiador que tenga esta solvencia para dialogar con un público más amplio que el específico de la historia académica, y también para poder intervenir en el debate público, que es algo a esta altura, y dado el clima que se vive en nuestro país y en general con algunas discusiones políticas, es algo que yo considero por lo menos muy valiente además, ¿no? Porque tiene sus costos, considero yo. Pero bueno, no te quiero quitar más tiempo y decir algo que no
compartas y en todo caso, si no, si estás en desacuerdo con algo, es el momento de decirlo. Bueno, te dejo, Ezequiel. Todo compartido, sobre todo los elogios. Estoy totalmente de acuerdo. No, muchas gracias, Agustín, por la presentación. Gracias al Archivo Instituto Histórico y al municipio por esta invitación. La verdad es un gusto estar acá y gracias a todas y a todos ustedes por haber venido. Mi idea es un poco hablar de actualidad, pero bueno, a la manera en que lo hacemos los historiadores, que hablamos de actualidad refiriéndonos a cosas que pasaron hace 300 años. Así que esto va a ser un poco el contenido de esta charla, que tiene que ver con pensar un poco las extremas derechas en perspectiva histórica, trayendo algunas ideas que desarrollo en este libro que está por allí, del antiperonismo al individualismo autoritario. Lo primero, una obviedad que es que este fenómeno de las extremas derechas no es argentino, es un fenómeno bastante global, o que involucra por lo menos a todo el mundo del orbe occidental, como mínimo. No se explica ni por el contexto argentino, ni por la situación puntual de la pandemia, porque en verdad arrancó en otros países antes. Hay que pensarlo entonces en términos globales y pensarlo también más allá de las diferencias aparentes que tienen estos fenómenos en distintos países, ¿no? Estamos viendo liderazgos de derecha extrema que a veces tienen características distintas, algunos son más nacionalistas, otros son más globalistas, para decirlo en términos de los propios movimientos de derecha. Algunos son más proteccionistas, otros son más librecambistas, algunos son más xenófobos y centrados en el rechazo a inmigrantes, otros ese elemento lo vemos menos. En algunos está más exacerbado el desprecio al movimiento feminista o a los movimientos de diversidad sexuales, en otros movimientos eso no tiene tanta presencia. Sin embargo, hay un hilo que los conecta y de eso quería charlar un poco hoy con ustedes, ¿no? Hay una subjetividad en común que moviliza en estos movimientos, más allá de estos liderazgos distintos, que en este libro propongo llamar individualismo autoritario, un tipo de subjetividad, es decir, un modo de pensarse a sí mismo y la relación de uno con el mundo. Ese individualismo autoritario pensado como un efecto directo, más o menos directo, de una serie de cambios tanto materiales como ideológicos que viene recorriendo sobre todo las sociedades capitalistas en el orbe occidental, pensado entonces este individualismo autoritario como una deriva bastante directa de la tradición liberal, ¿no? Creo que esta es la hipótesis central de mi trabajo, de estos ensayos, que es que estos movimientos de extrema derecha son herederos de la tradición liberal, y acá hay una discusión que está planteada con otros autores que hacen una filiación diferente, ¿no? Más bien consideran estos movimientos de extrema derecha como herederos de otra tradición, digamos, una tradición que uno podría situar en el fascismo o en el populismo, o otros autores que lo consideran más bien un ejemplo de un conservadurismo reaccionario, ¿no? Hay todo un campo entonces de discusión en este plano. Mi postura es que estos movimientos se interpretan como una deriva, una de las derivas posibles, no la única ni inevitable, pero una deriva posible de la tradición liberal, ¿no? Ahora voy a volver un momento sobre esto. Y el otro punto
que quería discutir es que estos movimientos están o descansan en una subjetividad política determinada, que tiene un contenido determinado, que es de derecha y es autoritario, ¿no? Digo esto porque también hubo algunas interpretaciones de estos movimientos como en términos, digamos, de estilos o de apelaciones políticas, ¿no? La idea, digamos, de que hay un espíritu, digamos, rebelde que la izquierda ha abandonado o ha perdido y que esta derecha conecta con ese espíritu de rebeldía, y entonces uno podría pensar que si la izquierda de algún modo vuelve a conectar con ese espíritu, toda esa gente que está allá la traemos para aquí. O la idea que ha planteado Nancy Fraser de que estas extremas derechas son una rebelión en contra del neoliberalismo, lo que ella llama el neoliberalismo progresista, ¿no? Y que entonces si pudiéramos dotar de un canal político, digamos, más de izquierda, uno podría encarrilar estas expresiones o esta gente que está siguiendo estos movimientos en un sentido más izquierdista. A mí me parece que no, que estos movimientos de extrema derecha se nutren y son expresión de una subjetividad que tiene un contenido también de derecha. Es decir, que no es una especie, digamos, de rebeldía sin contenido, sino que tiene un contenido específico. Y esa es un poco la hipótesis del individualismo autoritario de la que quería hablar con ustedes hoy, ¿no? Esta hipótesis yo la planteé en 2019 por primera vez, no en referencia a Milei, que todavía no aparecía en el escenario en ese momento, sino tratando de pensar ese giro bolsonarista que había hecho el macrismo, ¿no? Que había empezado, vieron ustedes, había ganado las elecciones de 2015 fingiendo progresismo y como una especie de obamismo local, y de pronto, para sorpresa de muchos, incluso algunos de los propios, hacia el final de su mandato, en muy poco tiempo, ya era decididamente un movimiento más obviamente de derecha. Para pensar eso es que elaboré estas ideas que ahora voy a compartir con ustedes, pero me parece que, bueno, que por supuesto aplican bien a Milei y el resto de las expresiones de este movimiento, ¿no? Interesante el caso argentino, la extrema derecha que supimos conseguir, que es el macrismo-mileísmo, ¿no? Es interesante porque de todos los movimientos de extrema derecha del mundo, probablemente es el que más claramente expresa la asociación entre extrema derecha autoritaria y liberalismo, ¿no? Milei no se cansa de decir, bueno, que es liberal-libertario, usa ese mismo término, todo el tiempo refiere a autores de la tradición liberal, su mantra ese, ¿no?, que el liberalismo es como es el respeto irrestricto, el proyecto de vida, bueno, todo ese mantra que repite es liberal, es decir, está muy referenciado en esa tradición, mucho más que otros movimientos, como, no sé, Vox en España, que uno lo puede asociar más al catolicismo más ultramontano, al nacionalismo, digamos. En el caso de Milei es muy obvia esta relación que estoy intentando hacer. Y fíjense ustedes que, a pesar de que uno podría decir que Vox no es particularmente, uno no lo imagina como particularmente liberal, y a Milei sí, hay una sintonía muy inmediata entre Vox y Milei, como la hubo entre Milei y Villarruel, que viene más de un sitio más obviamente autoritario, antes de que se pelearan después de la Asunción, ¿no? Hay una conexión, digamos, muy explícita en el caso argentino, y además en nuestro caso se ve muy bien algo que también aparece en muchos otros lugares, que es el deslizamiento, la fluidez que hay, la facilidad con la que estos movimientos pivotean, se deslizan entre posturas más, digamos, obviamente liberales o neoliberales y posturas culturalmente más conservadoras, ¿no? Entre un libertarianismo extremo por un lado y posturas más
ultramontanas o más fachas, para decirlo en términos nuestros, con cierta facilidad, ¿no? La retórica de la libertad, con mucha facilidad se desliza hacia retóricas militaristas, hacia retóricas más autoritarias en el sentido en que las conocemos, ¿no? Y lo mismo también se nota en las alianzas, ¿no? Con mucha facilidad, en el caso argentino lo vemos bien, estas expresiones de ultraderecha que parecen, ¿no?, ser antisistema, que irrumpen, uno no sabe de dónde, con mucha facilidad, en nuestro caso, conectaron con la derecha más tradicional y establecida, macrista, ¿no? Y hicieron directamente una alianza como lo vimos. Esto está pasando con mayor o menor visibilidad en muchos otros lugares, ¿no? Trump con el Partido Republicano y los Tory en Inglaterra con sus figuras. En fin, es algo que uno lo ve en todas partes. Uno no puede imaginar que hay una especie de barrera más o menos sólida entre esta derecha extrema con visos antidemocráticos y una derecha tradicional que estaría férreamente, ¿no?, en defensa del orden democrático y de las libertades republicanas más elementales, ¿no? En algunos países se sostiene un poquito más, en Alemania un poquito más, en Francia un poquito más, pero la verdad que el dique que separa derecha tradicional de extrema derecha está lleno de agujeros, digamos, ¿no? Es bastante poroso. Desde un punto de vista histórico, también es interesante, un historiador muy interesante, les recomiendo, está ya traducido, que se llama Quinn Slobodian, que lo viene planteando hace tiempo, que él hizo la historia, ¿no?, la genealogía de los grupos de extrema derecha europeos. Hay una conexión bastante directa entre el liberalismo austríaco, digamos, el que le gusta a Milei, y estos grupos ultras europeos. Es decir, que no es una conexión teórica que uno está planteando, sino que realmente hay una conexión empírica probable entre estos grupos, ¿no? Primera cuestión, digamos, para ir profundizando estos temas, ¿qué es esto de un liberalismo asociado al autoritarismo? Para mucha gente esto suena contradictorio, ¿no? Se supone, o mucha gente supone, que liberalismo y autoritarismo son dos cosas que deberían estar separadas o ser incluso enemigas. Hay una especie, digamos, de narrativa, llamémosla una leyenda rosa del liberalismo, según el cual el liberalismo sería una fuerza que nace de las ideas de libertad de la Ilustración, que está asociada, digamos, a la dignidad del individuo, la defensa de las libertades, una tradición que es enemiga de todo autoritarismo, del gobierno despótico, la tradición que impulsó el equilibrio de poderes, ¿no?, el imperio de la ley, la laicidad, ¿no?, la democracia, una tradición que fue inevitablemente progresista, digamos, contraria al conservadurismo cultural, asociada a la Revolución Francesa, ¿no?, la idea de que mucha gente tiene que incluso la propia tradición socialista sería un desprendimiento de la propia tradición liberal. Esto, por supuesto, hay gente que lo cree y lo sostiene así. Desde mi punto de vista no se sostiene en el análisis histórico, ¿no? Ustedes saben que el término liberalismo es un término que se aplicó retrospectivamente sobre el conjunto de ideas o pensadores que uno imagina como liberales, ¿no? Liberalismo es un término que surgió en España a comienzos del siglo XIX, uno de los pocos términos del vocabulario político que acuñó España, ¿no? Todos los otros son franceses, ingleses o alemanes, ¿no? Uno de los pocos que acuñó España es liberalismo, y se aplicó retrospectivamente sobre una serie de pensadores del siglo anterior. Construyó una especie, digamos, de tradición según la cual este liberalismo sería el origen de una serie de ideas, conceptos y visiones que en verdad no son ni liberales y algunos de ellos ni siquiera son modernos, ¿no? Por ejemplo, se suele pensar que el liberalismo tiene que ver con el principio de igualdad ante la ley. Es un principio que ya estaba en la antigüedad clásica, no es
que lo hayan aportado los liberales. Libertad de culto es un principio que estaba en la Edad Media. Libertad de expresión también en la antigüedad estaba presente. La idea, no sé, de la inviolabilidad del domicilio es una idea que está presente, una idea legal que está presente en la Edad Media. Digamos, uno ve cada uno de los supuestos principios de la tradición liberal, ninguno es particularmente, o casi ninguno particularmente de esa época. Y luego los autores que suelen meter dentro de esta tradición no necesariamente encajan bien unos con otros, ¿no? Hay parte de lo que se considera liberal que no solo no estaba en contra del despotismo, sino que estaba a favor del despotismo, ¿no? Los primeros liberales económicos, los fisiócratas franceses, apoyaban el despotismo, de hecho, abiertamente, ¿no? Es decir, no eran una corriente antidespótica, todo lo contrario. John Stuart Mill, un pensador señero supuestamente liberal, él mismo se definía como socialista y se manifestaba en contra de las ideas individualistas y de propiedad de John Locke, otro de los autores liberales. Para venirnos más al presente, un filósofo como John Rawls, que para muchos es señero del liberalismo, bueno, hay liberales que lo consideran alguien no liberal en absoluto, digamos, es una tradición un poco construida y a veces hecha un poco a la carta, ¿no? Cada cual le mete a su definición de liberalismo lo que quiere y saca lo que quiere. Si se mira un poco con perspectiva histórica, con una visión crítica, no hay ninguna contradicción entre el liberalismo por un lado, el conservadurismo político-cultural por el otro y el autoritarismo como postura política, ¿no? Liberales que han sido conservadores hay muchísimos, no debería ser ninguna sorpresa, hay una asociación bastante continuada entre conservadurismo y liberalismo. Solamente alguien que desconoce la historia de esta tradición liberal la imagina como una tradición que haya sido siempre progresista y democrática. De hecho, el término democracia liberal, el que usamos hoy, ese propio término, si alguien lo hubiese escuchado en la Europa de mediados del siglo XIX, le habría parecido un oxímoron, ¿no? Porque en esa época el liberalismo era enemigo de la democracia, ¿no? Democracia era, para los liberales de esa época, un riesgo, no una promesa ni algo valorable. Democracia entendida como el autogobierno colectivo de la población era algo que los atemorizaba a los liberales hasta que se inventó esta idea de democracia liberal, que es una especie de un autogobierno chiquitito, muy restringido y acotado a algunas cosas, ¿no? Friedrich Hayek, uno de los pensadores señeros de Milei y del liberalismo, apoyó efusivamente a Pinochet en medio de la matanza que estaba haciendo, y él mismo decía que había dictaduras liberales, digamos, los dos términos no les resultaban contradictorios para nada. Decía él que prefería una dictadura liberal antes que una democracia no liberal. Así que, bueno, realmente hay que barrer debajo de la alfombra un montón de elementos como para creer que el liberalismo ha sido necesariamente progresista o democrático. Bueno, y si uno ve la historia de nuestro país, ni hablar, ¿no? Prácticamente no hay golpes de Estado en los cuales no hayan estado asociadas figuras del liberalismo local con esos regímenes autoritarios, ¿no? Eso por un lado. Una cosa importante para entender de esta tradición es que no es heredera de las ideas, ¿no?, de la Ilustración, de las ideas de esa revolución filosófica que hubo en Europa en el 17, el 18. Fue parte de la Ilustración, pero no fue la única tradición o el único conjunto de ideas. El liberalismo surgió en Europa en un momento en el cual ya había otras ideas circulando, ideas que uno asocia más, digamos, a un
republicanismo más radicalizado, figuras como Spinoza, Diderot o Rousseau, que ya estaban planteando la idea de que la vida social debía estar regida por la idea del bien común, y la noción que es justo la opuesta a la que plantea el liberalismo, la idea de que el bien común debe predominar sobre la voluntad individual, que el bien común es superior al derecho a la voluntad individual, incluso con ideas muy radicalizadas, como las que planteaba Rousseau, de crítica a la desigualdad e incluso crítica a la propiedad privada, ¿no? La idea de que la propiedad privada es el origen de las desgracias de la humanidad, ¿no? El liberalismo surge en ese contexto donde ya están estas ideas dando vuelta, y de hecho surge un poco en reacción en contra de ese horizonte de ilustración radicalizado que había en Europa en esos momentos, ¿no? El liberalismo surgió para contrarrestar uno de los pilares de la Ilustración, el descubrimiento más importante y central, que es la idea de que la política es inmanente. Suena difícil, lo explico. Que la política es inmanente quiere decir que el destino de las personas en sociedad está en sus propias manos, que no lo maneja Dios, no lo maneja un plano trascendente, sino que lo que seamos o dejemos de ser como sociedad es algo que definimos en este mundo. No se define en el más allá, ¿no? El liberalismo surge un poco para contrarrestar esta idea que es revolucionaria, colocando nuevamente un plano trascendente. Es decir, colocando nuevamente un plano que está por fuera y ajeno a las decisiones que puede tomar una comunidad. La tradición liberal surge planteando la idea de que no todo está sujeto a definición por la comunidad, sino que hay derechos individuales con los que el individuo nace, derechos naturales, por lo cual ninguna decisión política los puede tocar. Entre otros, el derecho a la propiedad, ¿no? Esta idea vuelve a colocar un plano trascendente, ¿no? Hay derechos que no los establecemos deliberando colectivamente, diciendo, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Qué derecho le vamos a dar a cada uno? ¿Qué cosa lo vamos a dejar en manos personales? ¿Qué cosa vamos a decir colectivamente? El liberalismo plantea, hay todo un plano de derechos que la comunidad y la política no pueden tocar, que son privados, son individuales, ¿no? Ese volver a colocar un plano trascendente tiene que ver entonces con, digamos, escamotear, quitar de manos de la comunidad parte de ese horizonte de autogobierno. Quitar de manos de la comunidad la posibilidad de decidir todo, ¿no? Colocar o reservar una parte de la vida social en un plano que es trascendente y que nadie puede entonces tocar porque es un derecho natural, ¿no? Esta idea de que el individuo nace como individuo, es decir, ya dotado de derechos que son propios, inalienables y que nadie puede tocar, tiene que ver entonces con ese contexto, ¿no? Crear un plano de asuntos privados que lo público no puede alcanzar, no puede tocar. Planteadas así las cosas, digamos, el horizonte político del liberalismo desde el momento en que nació no fue ampliar la capacidad democrática de las sociedades, ¿no? La capacidad de autogobierno de las comunidades, sino más bien al revés. Nace con la preocupación de ponerle un límite a eso. No de potenciarlo, no de ampliarlo, sino de mantenerlo lo más, digamos, encorsetado posible. No es un pensamiento que gira en torno de la libertad, a pesar de lo que dice, sino que es una doctrina de la prioridad del individuo por sobre la comunidad. Exactamente al revés de lo que planteaba la Ilustración más radical de Rousseau, Diderot o Spinoza, ¿no? Este es un poco el núcleo del liberalismo como tradición. En su versión económica, que es la que más conocemos en estos días,
eso deriva en esta doctrina tan curiosa, según la cual si cada persona actúa de la manera más egoísta imaginable, siguiendo sus propios intereses, eso no solo está bien para sí mismo, sino que de alguna manera mágica, eso va a redundar en un beneficio para todos los demás. O la idea que planteaba Ayn Rand, una escritora que les gusta a los libertarios, que en verdad el egoísmo es una virtud moral, ¿no? Fíjense cómo pone de cabeza todos los códigos morales conocidos hasta entonces, ¿no? No hay religión en el mundo, no hay código ético moral en el mundo que haya hecho un elogio del egoísmo, ¿no? Todos los códigos morales conocidos de todas las sociedades que conocemos, más bien trataron de moderar el egoísmo o limitarlo, o tratar de enseñarle a las personas a ser menos egoístas, ¿no? Esto pone de cabezas justamente ese mensaje, y eso es probablemente también una de las cosas verdaderamente distintivas de la ideología liberal como tal, ¿no? No hay sociedad conocida antes de hace 200 años, digamos, no hay ninguna sociedad conocida que haya planteado una visión de orden social en torno de la exaltación del egoísmo. No existe, ¿no? Si uno le planteaba esto a los romanos o a los griegos, les había resultado absolutamente incomprensible cómo una sociedad puede existir con una ideología de ese tipo, ¿no? Una sociedad que invita a las personas a ser egoístas, ¿no? Digamos, esta idea ya lleva 200 años de prédica en el mundo occidental, ya se nos ha vuelto en una especie de sentido común. Los niños incluso son educados en esa idea, ¿no? Hay una frase que por lo menos mi madre me decía, no sé si a ustedes, pero que es un poco, sintetiza ese sentido común, como eso ya penetró en nuestras sociedades, que es esa frase que dice que tu derecho termina donde empieza el de los demás, ¿no? Supongo que la conocen. Es una frase que nos invita a imaginarnos como, bueno, justamente como individuos dotados de derecho, cada cual tiene su espacio de derechos individuales, y hay una especie, digamos, de pedagogía de respeto al prójimo en esa frase, que nos invita a decir, bueno, vos tenés tus derechos acá, disfrutalos, ejercelos, de acá para allá empiezan los derechos del otro, de acá para allá los de otro, ¿no? Y en la medida en que ninguno interfiera con los demás, vamos a estar todos bien, ¿no? Una especie de imaginación, digamos, espacial, ¿no? Como si uno tuviese, ¿no?, una especie de burbuja alrededor, ¿no? Una especie de espacio individual. Se usa esa expresión inclusive, ¿no? El espacio individual, ¿no? Uno no debe invadir el espacio individual, ¿no? Cada uno tiene garantizado su espacio individual, y en la medida en que lo respetemos, todo va a estar bien. Un poco la hipótesis del individualismo autoritario tiene que ver con que esa visión hecha sentido común de que todos tenemos nuestro espacio personal, contiene esta idea de que uno debe respetar entonces el espacio ajeno, pero también hay una idea asociada a esa, que es que uno tiene el derecho a defender su espacio como si fuese el rey de su reino, ¿no? Como si fuese el rey en su castillo. Uno debe respetar el espacio ajeno, pero tiene todo el derecho del mundo a repeler cualquier invasión del espacio propio, ¿no? El planteo del individualismo autoritario tiene que ver con la idea de que en el momento histórico en el que estamos, la fantasía del espacio personal disponible para cada uno se vuelve materialmente compleja o insostenible, ¿no? Esa idea
de que todos podemos gozar de un espacio individual, se está viendo erosionada por el modo en que avanza el capitalismo, por los cambios materiales y también por los cambios ideológicos que estamos atravesando. Ahora les comento un poquito sobre esto, pero para volver a la imagen espacial, ¿no? La idea es que si cada uno imaginaba que tenía una burbuja alrededor y un espacio vital propio, es como si en ese momento nos estuviésemos viendo apretados todos, de modo tal que nuestros espacios inevitablemente se están invadiendo unos con otros, ¿no? Falta el espacio, no hay espacio, ¿no? En ese contexto, el individualismo autoritario tiene que ver o activa esa otra cláusula del contrato que uno puede entonces defender su espacio si hace falta los tiros, ¿no? Su espacio personal, porque el espacio es de uno, ¿sí? Entonces, si otro lo invade, uno lo puede defender como sea. Ahora vuelvo sobre este tema. Hay algunos cambios materiales que son los que están detrás de esta situación que acabo de comentar. El primero, diría que es el más importante, que el capitalismo terminó su fase expansiva hacia afuera. Estamos en un experimento social inédito. Para un historiador, nada, 300, 400 años no es nada, es un suspiro en la historia de la humanidad, ¿no? Este sistema en el que vivimos y que hoy abarca a todo el mundo surgió en una zona de una península europea muy pequeña, se fue expandiendo a lo largo de los años y en el siglo XX finalmente se expandió e incorporó a la totalidad del planeta tal como lo conocemos, ¿no? Cuando terminaron de caer los países comunistas, ya no hay ninguna fuera. Buena parte de lo que alimentó ese espacio, esa fantasía del espacio personal, es la posibilidad de expandirse hacia afuera. Terminada la conquista del globo, cuando ya no hay más frontera hacia afuera, el capitalismo comienza a incrementar la presión hacia adentro. ¿En qué se manifiesta esa presión? El capital necesita valorizarse, si no fenece. Si no hay una fuera para valorizarse, el único modo de sostener el impulso primario que lo alimenta es presionar por la mercantilización de aquello que quede sin mercantilizar en el adentro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde se refleja esto? Bueno, lo vemos por todas partes, ¿no? El capital merodeando lo poco que queda del Estado para ver con qué se queda. El capital merodeando los bienes comunes, los bienes naturales, para traerlos a la producción y quitarlos de manos colectivas o de manos públicas, ¿no? El capital merodeando sobre los derechos adquiridos, los derechos laborales, de modo tal de poder intensificar el ritmo de trabajo y la productividad, ¿no? El capital diseñando nuevos modos de eludir la tributación, ¿no? De captar una parte mayor del capital que genera a través del trabajo, ¿no? También lo vemos algo bueno, que ha pasado tan rápido que realmente lo vemos en nuestra propia experiencia, ¿no? El hecho de que el capital avanza sobre nuestro tiempo libre de una manera pasmosa, ¿no? Ya hay pocas personas que no tengamos pluriempleo, ¿no? Ya un trabajo no alcanza, uno tiene un trabajo y luego, si tiene la suerte de tener un auto, es Uber, si tiene una bicicleta es Rappi, ¿no? Trabajando en el tiempo libre, acortando los momentos de descanso, convirtiéndose en una máquina de valorizar capital todo el tiempo, en formas precarias, autónomas, ¿no? Convirtiendo el deseo de independencia que tenemos todos, ¿no? En una presión a la autoexplotación permanente.
por todas partes vemos cómo también se destruyen empleos, no solo empleos con derechos formales, sino que se destruye el empleo calificado. Estamos entrando en una ola gigantesca de destrucción de empleo calificado a través de la inteligencia artificial, ¿no? Todo esto, digamos, está conduciendo es una presión hacia adentro que genera entonces que se acaben los espacios para desarrollar un proyecto de vida personal, ¿no? El proyecto de vida, ese famoso del que habla Milei, ¿no? El proyecto de vida personal, hay cada vez menos espacio para tener ese proyecto de vida. Hay cada vez menos posibilidad de desarrollar un proyecto de vida sin rozar el círculo de autonomía del otro, ¿no? En las últimas décadas, digamos de la década de 1970 en adelante, esto está en todos los registros, el mundo marcha en un sentido de un crecimiento de la producción muy notable, acompañado de un aumento de la desigualdad, de un aumento de la presión laboral y de una menor participación de los asalariados en el ingreso, ¿no? Esto pasa en Argentina, obviamente, lo vemos todos los días, pero la verdad que pasa también en los países que les va súper bien económicamente, ¿no? Pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, está pasando en todas partes, ¿no? Esa presión hacia adentro, esa intensificación, es lo que está detrás, es uno de los elementos que está detrás, elemento material, ¿no? Tangible, detrás de esta subjetividad individualista autoritaria. Y el otro elemento material que está detrás de esta subjetividad tiene que ver más bien con cambios tecnológicos y laborales que conducen a una mayor individuación. Muchas personas tienen trabajos que no involucran interactuar con otras personas, ¿no? Que involucran a veces interactuar con una plataforma y ya. Trabajos que cuando involucran contacto con otra persona son contactos efímeros, ¿no? Donde uno no desarrolla lazo con esa persona, ni afectivo, ni de lealtad laboral, ni de ningún tipo, porque de manera literal uno no ve a otras personas, ¿no? Hay toda una serie de cambios laborales que apuntan a existencias más atomizadas, vínculos escasos, débiles, efímeros con otras personas, existencias menos conectadas, existencias más solitarias. Y esto no lo estoy hablando de algo, digamos, imaginario o intangible. De hecho, en la organización misma familiar esto se nota. Estamos en los últimos pocos años, el crecimiento de los hogares unipersonales es enorme. La propia familia ha dejado de tener el lugar que tenía como lugar, digamos, no solo afectivo, sino económico, ¿no? El lugar donde uno, ¿no? comparte la vivienda, comparte el trabajo, el fruto del trabajo, la comida y demás, ¿no? Al punto tal, digamos, que la propia desconexión ha pasado a ser un problema de preocupación pública, ¿no? 2018 es un signo bastante interesante. Tanto Japón como el Reino Unido, 2018, crearon ministerios de la soledad, ¿no? Totalmente inéditos, ¿no? Una repartición pública, ¿no? Orientada a pensar, bueno, ¿qué hacemos con la gente que está sola? Que no tienen literalmente a nadie, ¿no? ¿Qué hacemos con la soledad, ¿no? Es también un problema bastante inédito en la historia de la humanidad, ¿no? En ese escenario, digamos que entonces aumenta la presión que nos aprieta unos con otros y a la vez los vínculos que tenemos, los vínculos significativos que tenemos unos con otros se deterioran. La hipótesis que les proponía es que alimentan estos procesos materiales e ideológicos, alimentan esta subjetividad individualista autoritaria que imagina que sus problemas personales tienen que ver con que otro le esté invadiendo su espacio
que dicho sea de paso es así, porque no podría no ser así, ¿no? Inevitablemente todo lo que hacemos es una fantasía que uno tiene un espacio autónomo propio, ¿no? Todo el tiempo nos estamos interpelando, molestando, juntando, ¿no? Siempre fue una fantasía, pero una fantasía que uno podía sostener con mayor facilidad en otros momentos. Esa percepción de que el malestar propio tiene que ver con que los otros invaden nuestro terreno, está detrás entonces de esta subjetividad, y su plasmación política, por eso es una subjetividad política, no es puramente personal, es que desde esta subjetividad se desea o se imagina una solución para el problema que venga de la mano de un, digamos, sheriff, un personaje fuerte que restaure el orden en el cual cada uno está en su lugar sin molestarse y que restaure ese orden, si hace falta, por fuera de la ley, por fuera del Estado, ¿no? Esa figura, digamos, la atracción por una figura política que pueda, ¿no?, barrer con todo y volver a poner a cada uno en su lugar, es lo que caracteriza esta subjetividad individualista liberal, ¿no? Un elemento más, y con esto ya termino, y no sé cómo vengo de tiempo, con esto termino. Me interesa, yo siempre trato de pensar lo subjetivo y lo ideológico en relación con lo material, ¿no? Pues no es puramente una cuestión de ideas que uno corrige enseñando las ideas correctas, hay un problema material de esto, hay una materialidad de estas ideas. En ese razonamiento muy común que ustedes han escuchado, esta idea de que lo que yo no tengo es porque me lo quitó mi vecino planero, ¿no? Que uno se ríe, eso es verdad, es materialmente verdad. Lo que estamos viendo es que en todo este proceso por el cual el capital ha captado cada vez más renta para sí, se plasma, incluso en los países más desarrollados, en que los sectores más ricos dejaron de pagar impuestos. Lo poco que queda de políticas de bienestar de los estados, ya bastante desarticulada y desmantelada por todas partes, lo poco que queda es de verdad transferencia horizontal de recursos entre trabajadores. No es más, ¿no?, un estado de bienestar que canaliza recursos tomados de los sectores más poderosos hacia los sectores más bajos. Cada vez más, lo que sucede es que efectivamente esa sensación que tienen muchas personas es que efectivamente está sucediendo de esa manera. En ausencia de una tributación de arriba, lo que sucede es que el Estado pone parches sacando de un lado y poniendo en el otro. Que está bien, no lo estoy criticando, no es que diga que está mal, es que es una percepción anclada en un hecho material que es real, ¿no? Que entonces me parece que el desafío no es solo pensar el problema en términos, digamos, ideológicos o de lucha cultural, como a veces se dice en las discusiones, que es eso, pero no es solamente eso, ¿no? Hay que pensar realmente una visión de sociedad futura con la capacidad de barajar y dar de nuevo, cambiar las reglas del juego, porque es un juego en el cual este tipo de subjetividad no va a ser más que alimentarse, ¿no? Y bueno, dejo por acá si tenemos un rato para preguntas, porque hay que terminar 8:30, me dijeron, 8:30, ¿sí? Así tenemos un buen rato para preguntas. O diálogos. No sé si alguien quiere tomar la palabra, hacer preguntas, alguna intervención, romper el hielo. Yo voy a aprovechar para romper el hielo, pero más que una pregunta, para pincharte, para que hagas algún comentario sobre
¿A cuánto alguna va cuestión. ¿A cuánto va a estar el dólar? ¿Cuánto va a estar el dólar mañana? ¿En qué cueva conviene comprar el lunes? No. En el libro hay presente también una serie de otras discusiones casi terminológicas, y hay varios apartados en donde vos manifestás cierta preocupación, me parece a mí, por lo terminológico, que me parece que tiene que ver con que también desde, ¿no? Pensando en ese texto sobre las marchas, manifestaciones en 2020 en contra del comunismo, en 2020 en la Argentina, ¿no? En plena pandemia, gente marchando contra el comunismo. Pensando incluso hoy en la facilidad con lo que todo lo que se corre del molde, digamos, de la democracia liberal más clásica, son zurdos. Te digo porque lo escucho de gente con la que me vinculo, que le decís cualquier cosa más mínima que se corra de ahí y entre Trotsky y, digamos, cualquier persona que mínimamente pide una reforma impositiva, es todo lo mismo. Entonces, vos decís en una parte que hay como un intento de destruir categorías históricas para aplanar una discusión que tiene que ver con, digamos, invalidar conocimientos científicos que no tienen que ver solo con las ciencias sociales, sino también en las antivacunas, terraplanismo y demás, todo muy de esta época. Y al mismo tiempo, entonces, veo que tu trabajo tiene una preocupación por esto que decías al principio, por la definición de ciertos conceptos que circulan todo el tiempo, en las ciencias sociales, pero también en los medios de comunicación, en el sentido común. Y me refiero particularmente, como te imaginarás, a populismo y en este caso más cercano a fascismo, ¿no? Cosas, discusiones que están ahí. Incluso vos, bueno, después sobre el final haces algunas consideraciones sobre conceptos más modernos como tecnofeudalismo o como neofeudalismo, pero particularmente esto, populismo y el antipopulismo, ese clivaje república-populismo, cómo puede haber derivado hoy, y el otro concepto que es el de fascismo, cuando vos hablás de conductas o microfascismos. Cuando tuvimos a Feyerstein hace un tiempo acá en otra parte de Alzar la Voz, hablando él sí, proponiendo que hay prácticas, ¿no? El fascismo como una práctica y hablando abiertamente de fascismo, y vos tenés una postura diferente específicamente sobre el fascismo que tiene que ver con lo que hablaste al principio, entiendo yo, sobre el liberalismo. No sé si podemos ampliar por ahí. Bueno, son varias cosas. Gracias, Agustín. Sobre esto último, mi preocupación cuando escribí la parte en referencia al fascismo en este libro era la siguiente. Tenía que ver un poco con esta genealogía que hoy traté de presentarles, de no perder de vista que estos movimientos son derivaciones de la tradición liberal, no de la tradición fascista, ¿no? Porque no es puramente una cuestión terminológica, sino que me parece que impacta de manera bastante directa en cómo imaginamos las posibles salidas políticas de esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque el fascismo efectivamente fue un movimiento antiliberal, el fascismo de la década de 1930 me refiero, ¿no? Fue antiliberal, un movimiento de masas muy poderoso, parecido en ese sentido al actual, y ese movimiento de masas se pudo desarticular gracias a una alianza muy amplia, que fue la de los frentes populares, que incluyó desde los comunistas hasta los liberales, e incluso los conservadores, ¿no? Hubo todo un frente común de personas de ideologías muy diferentes que hicieron frente común contra el fascismo y consiguieron derrotarlo con mucha dificultad, ¿no? Pensar esto como fascismo, el riesgo que tiene es imaginar que hay una posibilidad análoga en la situación actual, es decir, que podemos contar, digamos, con unas fuerzas democráticas amplias en la zona de la derecha liberal, y eso me parece que con eso no contamos, ¿no? Que no hoy esa derecha más liberal no va a ser un bloque de resistencia, de defensa de la democracia, ¿no? Más bien lo contrario. En nuestro país, bueno, es más que evidente, pero me parece que se puede hacer extensivo a otros lugares, ¿no? Es decir, para no imaginar una política de alianzas que luego no sea viable, ¿no? Esa es la preocupación en torno del fascismo. Luego está en el uso cotidiano, no me parece mal, son fachos, en el sentido argentino son recontrafachos, está bien, no me parece mal, pero bueno, haciendo esa aclaración de no olvidar que esta gente viene de la tradición liberal y que está muy conectada con todo ese universo liberal, ¿no?
La discusión sobre populismo tiene que ver también con una preocupación para pensar la relación entre el horizonte argentino y el horizonte global, ¿no? El libro se llama Del antiperonismo al individualismo autoritario. Lo de populismo viene a cuento un poco de analizar las coincidencias que hay entre el antiperonismo clásico nuestro, que es un fenómeno muy argentino, digamos, y el antipopulismo, que sí es un fenómeno global, es un discurso global. Y en el libro trato de mostrar que son discursos organizados por las mismas categorías, son muy similares. Y esa discusión está planteada en el sentido de entender de qué manera entonces las tradiciones políticas propias nuestras conectan entonces con un clima cultural de época que va más allá de nuestras fronteras. Y bueno, hay toda una discusión del concepto, si sirve o no sirve para entender realidades políticas y demás. Bueno, es largo, ahora no podría resumirlo, pero tiene que ver con eso. Y luego lo primero que comentabas que es importante. Parte de la estrategia político-cultural de estos movimientos, que como en plano de una definición general, a mí me parece que son movimientos con una pulsión totalitaria en el sentido de que buscan destruir toda la urdimbre de lazos colectivos que organizan la sociedad y dejar solo al mercado como único principio total organizador de las sociedades, ¿no? En ese sentido totalitario, ¿no? Que no haya otro principio organizador que no sea el mercado. En eso, uno de los elementos de ese horizonte totalitario y ese impulso para destruir esa urdimbre colectiva tiene que ver también con destruir el propio debate político, ¿no? Destruir las propias categorías que utilizamos para dar cuenta colectivamente de lo que nos está pasando. Hay un término muy poco académico, que es el que se usa para describir esta estrategia, que lo acuñaron los propios autores de la estrategia, que es llenar la sala de mierda, ¿no? Llenar la sala de mierda quiere decir volver imposible la comunicación, ¿no? Volver inviable. Entonces, destruir los términos tiene que ver con eso, volver imposible la comunicación colectiva. Y ahí es cuando aparece, también eso es algo súper reciente, el delirio de que de pronto hagan marchas contra el comunismo en un mundo que hace, no sé, 40 años que no tiene comunismo alrededor, ¿no? Es decir, de pronto una amenaza comunista, uno sabe de qué están hablando y está todo el mundo hablando de una amenaza comunista y se vuelve imposible debatir, bueno, en un contexto en el cual le dicen a Rodríguez Larreta que es socialista, ¿no? Es imposible, se vuelve imposible la comunicación y me parece que no hay error allí, hay un ataque al lenguaje, hay un ataque a la evidencia también. El individualismo autoritario es una rebelión en contra de la evidencia. La evidencia, ¿por qué? Porque también la evidencia es construida de manera colectiva, de manera intersubjetiva, ¿no? Uno confía, por ejemplo, en las vacunas porque uno confía en que hay un sistema científico que certifica eso, ¿no? Sustraerse de esa confianza y decir, no, yo voy a creer que la Tierra es plana, que la Tierra es una lenteja, tiene que ver con reclamar para el individuo el derecho a sustraerse de todo principio de realidad compartido, ¿no? Entonces, estas cosas están conectadas, ¿no? No es mera imbecilidad que le digan a Rodríguez Larreta socialista, aunque no hay que descartarla, pero sino que está conectado con esto, ¿no? De destruirle todo vínculo intersubjetivo, interpersonal de conexión, ¿no? Allá, ahí atrás de todo hay alguien. ¡Adiós vos! Vos, yo el otro día volví a leer el Le Monde Informatif, lo de Nathanson, y me sigue irritando
digo, pero ahora nos quedan entre sectores que quieran combatir este modelo. Está muy bien. Ahora por ahí podemos hacer una ronda, tres o cuatro intervenciones, así no hablo tanto yo. Y ahora comento algo sobre eso. Gracias. ¿Alguien más? Si voy para otro lado. Dale. El tema me interesó mucho cuando hablaste de los últimos 30, 40 años, con la caída del bloque socialista, se terminó de expandir el capitalismo, no hay una afuera. Que eso mete más presión a destruir la fricción de la burbuja que podemos mantener individual. Y en el futuro, con los pronósticos que tenemos de agotamiento de recursos estratégicos, que son finitos, combustible fósil y recursos vitales para la vida y para el capital también. Eso, ¿cómo va a ser esa presión? ¿Cómo sabes qué vislumbrás? Quedé pensando en algo que va en relación con lo que el compañero aporta. Si no es en línea con eso, ¿no? No es en el fondo que eso es solamente una mera cuestión de redistribución, ¿no? Volviendo a esto que vos traías de que todas las discusiones ideológicas tienen una base material y que así como los recursos finitos cada vez son menos y pareciera que esa posibilidad del capital de seguir ganando porcentaje de renta empieza a agotarse, así como se agotan los recursos, también existe la posibilidad de que se agote también esa posibilidad de seguir haciendo que los ricos no aporten, ¿no? Como si en el fondo se tratara de eso. No sé, me quedé con esa pregunta. Bueno, respondo esto y hacemos otra ronda después. Gracias por las preguntas. Sobre la derecha, sí, coincido tu apreciación sobre la derecha democrática. Con matices, digo, en algunos lugares uno puede, no sé, para ser justos, por ejemplo, no sé, la derecha alemana, en la época de Angela Merkel, sí funcionó como digamos, armó una especie de cordón sanitario para aislar a la ultraderecha, ¿no? En algunos lugares sí ha funcionado, digamos, de una manera que uno podría decir democrática, ¿no? No es en nuestro país, a mí realmente me cuesta mucho algún escenario en el cual uno pueda calificar a la derecha como democrática. A mí me parece que ese espacio igual es, como decía antes, es muy endeble, porque además está pasando otra cosa que no mencioné, que también del orden de lo material, es que detrás de esto también hay una rebelión de los ultra ricos, ¿no? Que se están queriendo sustraer de todo control democrático de una manera muy evidente, ¿no? El desquiciado de Elon Musk acaba de dar un discurso interviniendo en las elecciones británicas, un discurso directamente autoritario, llamando a disolver el Parlamento, ¿no? Una locura. Estamos viendo, digamos, las personas más, empresarios más ricos, no solo acompañando, sino motorizando y fogoneando estos procesos, ¿no? En ese escenario, digamos, la posibilidad de supervivencia de una derecha democrática, ¿no? En ese escenario donde por abajo está esta subjetividad autoritaria que alimenta estos movimientos y por arriba los ricos están también fogoneando, es muy difícil, ¿no? Porque realmente no van a hacer mucho pie electoral poniendo un cordón sanitario frente a ambas cosas, ¿no? Con lo cual, sí, básicamente para coincidir con lo que decías, ¿no? No imagino una derecha que podamos disponer de una derecha moderna, democrática, sólida, firme, que defienda la democracia. Y en relación con eso, la pregunta sobre el futuro, o sea, hay un agotamiento, los recursos naturales son escasos, ¿no? O sea, ahí no hay discusión posible, se acaban. La presión sobre eso la vemos todo el tiempo, ¿no? Eso va a suceder. El horizonte de futuro inmediato no es muy promisorio en ese sentido, ¿no? Y esto tiene que ver también con la pregunta que me hacías también por allí, si en algún momento sencillamente no vamos a percibir que hay que redistribuir.
Sí, o sea, con suerte lo vamos a percibir, no lo estaríamos percibiendo ahora mismo, pero en algún momento calculo que sí. Pero el problema es bastante complicado porque el capitalismo no puede no valorizar el capital, no existe sin ampliar la producción, o sea, sin ampliar la generación de capital. El capitalismo evita su crisis inherente pateándola hacia adelante, aumentando la producción. No puede no hacerlo. Es decir, no hay un momento de decir, bueno, paremos, una especie de pacto, ¿no? Paremos esto, listo, ustedes sean ricos, tranquilos, suelten un poco más y estamos bien, porque el propio sistema necesita esa dinámica para poder sobrevivir, si no colapsa, ¿no? Entonces es muy complicado eso. Realmente me parece que hay que, por eso decía, volver a discutir de cero, barajar de nuevo, rediscutir los términos en los cuales estamos pensando la vida colectiva, porque me parece que son inviables, ¿no? Así que la propia dinámica conduce de manera casi inevitable a una barbarización de las sociedades, que es la que por otro lado estamos viendo, ¿no? Es decir, me parece un escenario, por lo menos en el corto o mediano plazo, bastante complicado, ¿no? Volviendo a la mirada como historiador, esto es un suspiro en la historia de la humanidad, es un movimiento brevísimo. Las sociedades no se mueren así fácilmente y de la nada. Yo estoy seguro de que van a surgir movimientos que puedan resolver esta situación en la que estamos. No me imagino que vaya a pasar el mes que viene, ni que el resultado de octubre vaya, ¿no?, a cambiar el escenario de manera radical ni nada por el estilo, pero sí creo que inevitablemente va a pasar, ¿no? Espero que sea más temprano que tarde. Una cosa. Sí, así el micrófono. Nada, reflexionando, es una pregunta, pero para ver qué pensás o qué piensan todos. En tu disertación, que fue súper didáctica, planteás fenómenos globales del capitalismo, como esta nueva subjetividad individualista, ¿no? Y fenómenos locales, como que el mileísmo es un poco históricos, argentinos, esta tradición liberal conservadora, y que el mileísmo es un poco hijo de ambos, ¿no? Una tradición histórica nuestra, una subjetividad que hasta que no podemos mucho intervenir casi, ¿no? Si es global. ¿Y cómo se compatibiliza esto con algo que vos trabajaste mucho en tu libro, que es una especie de un hilo que conecta tus trabajos, que es que la sociedad argentina es muy plebeya? Aún antes del peronismo ya se ven signos de una sociedad muy reverente, movilizada, que cuestiona el orden establecido. Y después, bueno, el peronismo le da una vuelta de tuerca. Y pensando, digamos, en estos 2 años de Milei, él aparece con un discurso de la casta que es hasta interclasista. Y su base electoral del 2023 fue un poco interclasista. Sí, claro. Pero en los últimos meses, en el último año y pico, fue abandonando ese interclasismo para adoptar más un discurso antiperonista. El eje de campaña actual es el antikirchnerismo. Y pienso, no sé qué pensás vos o el resto, si la sociedad argentina no tiene una especie de inmunización, si pervive, te pregunto a vos, una especie de ADN plebeyo capaz de inmunizar esta cuestión interclasista que plantea Milei, que lo obligó a ir al viejo antiperonismo, ¿no? Y si no, termina él reconfigurado en ese peronismo-antiperonismo, que, como decía James, esconde una lucha de clase, ¿no? Está bueno. ¿Qué tal? Hola. Me llama la atención esta intervención también que escuché por ahí adelante. Hace poco leí un texto de un autor que se llama Juan Lins, que utiliza un concepto que me llamó mucho la atención, que es el concepto de sultanismo, pero no el sultanismo haciendo referencia al régimen otomano, sino a estos nuevos regímenes de individualismo autoritario, que de alguna manera requieren como esa personalidad, ese líder mesiánico, ¿no? Me llevó un poco a pensar a Bolsonaro, Trump, Macron, los líderes de derecha que surgieron. Y así, de manera resumida,
preguntar, ¿no? O pensar un poco cuáles fueron esos virajes que el antiperonismo acá en Argentina, como crítica al populismo, ¿no? A esta idea del líder también, ¿no? De la demagogia del líder, que de alguna manera este nuevo individualismo autoritario requiere de esas figuras, ¿no? Basándome en este concepto del texto que leí, que me llamó mucho la atención de Linz y que lo traté de relacionar un poco con todo el desarrollo que hiciste brevemente recién. Nada, pensar un poco eso, ¿no? O de manera resumida, cuáles fueron esas variables que permitieron ese viraje, ¿no? Del antiperonismo que tiene un discurso de crítica al personalismo, a la demagogia del líder, y que hoy en día requieren de una figura como es Milei, ¿no? De una figura de un líder mesiánico como fue Bolsonaro en Brasil. Pensarlo así, ¿no? En el corto plazo. Bien. ¿Y más por ahí? Perdón, una cosita corta. Yo no creo que sea una crítica a los liderazgos, sí que a los liderazgos populares. Por eso no hay ahí como una asociación. Por eso, si vos escuchás gente que se le dice democrática o de liberal democrática y que puede admirar a un líder mientras encarna esos principios ideológicos, y ya lo otro es populismo en tono despectivo, ¿no? Como diría Laclau, dándole otro sentido. Me parece que el continente eco, ellos abordan las cuestiones muy claramente ideológicas, por más que tengamos algunos más payasescos que otros. Porque se dan cuenta que el verdadero enemigo es el terrorismo. Por eso hacen antiterrorismo, antimilitarismo. Claro, hace rato vos como que trataste de despegar estos nuevos movimientos del fascismo, haciendo referencia a la tradición liberal. Sin embargo, vamos notando, ¿no? Como que son figuras que de alguna manera representan ese personalismo que de alguna manera conduce ese movimiento. Bueno, yo lo pensé con esta idea del sultanismo que dice Linz, como una idea de sí o sí de necesitar una figura de referencia que convoque, como recién hablaron de una base interclasista, que en el antiperonismo no existía, de hecho era la crítica, ¿no? Hacia el populismo como esa figura demagógica que encarnaba, ¿no? Como esta idea de malón que sigue al líder. Sin embargo, en Milei podemos identificar, ¿no? Creo que basta con hablar con algunas personas como para darse cuenta que no hay mucha noción de lo que proponen, pero lo siguen por esta idea de rebeldía, ¿no? Pero como lo despegaste del fascismo, entonces me llamó un poco la atención, por eso me acordé de este concepto, ¿no? De plantea Linz, y me pareció interesante poder consultarte al respecto. Gracias. Dale, una más, dale. No, pensando en esto que vos digas al principio de el común denominador entre las extremas derechas y con las variantes que había dentro, que podía haber dentro de cada una, que si en el caso nuestro en particular no tiene que ver con que dentro de lo que es Latinoamérica, Sudamérica, somos los pocos países, continuamos con universidad pública de prestigio, salud pública, sindicatos, digo, que aún así nosotros nos quejamos un montón, pero cuando hablaba afuera, nosotros a veces nos pasó con muchos conocidos, decir, che, no movilizamos, está en La Paz por un conocido y dijo, che, pero en esta plaza entramos 30.000 personas, en Plaza de Mayo tenemos un montón y la llena. Y si justamente la condena que tenemos nosotros ahora es que con toda esa cantidad de cosas que todavía mantenemos, si querés tomando un poco lo que decía el compañero de lo prevé, o por lo menos en términos de derechos que tenemos y que mantenemos, quizás justamente eso termina siendo el problema para nosotros, que hace que Steve Bannon, con la tormenta de mierda, los recursos que ponen, nos estén pegando justamente para romper al único país que mantiene un montón de derechos en el continente, digamos, que me parece ese es lo que tenemos que tratar de fortalecer, pero a su vez, como si no somos el experimento de la ultraderecha y más allá de las características personales de Milei, si fue este tipo, podría ser otro, pero justamente para terminar de romper un montón de derechos que todavía tenemos. Me dejan pensando. No, sobre esto último, no sé si coincido, o sea, habría coincidido con esa lectura para otras épocas de nuestro país. La verdad es que nuestro país ya está bastante hecho pelota. Es mucho más parecido al resto de América Latina de lo que nos gusta imaginar, ¿no? Todavía tenemos una distribución del ingreso un poco mejor que el promedio, pero bueno, ya Chile está mejor, Uruguay está mejor, digamos.
ese rasgo, digamos, tan distintivo que podía ser algo que suponete quisiera, no sé, en la época de Perón, Estados Unidos, destruir porque era un ejemplo que podría... Me parece que eso ya no es un motivo relevante. Me parece, estoy pensando en voz alta, sí, somos un territorio de saqueo inmejorable, ¿no? Cada 4 años viene alguien, se lleva... Es increíble. Y sí me parece que lo que sí fastidia no conseguir un alineamiento permanente de la política argentina con Estados Unidos, ¿no? Normalizar eso, ¿no? Más por eso que por destruir un ejemplo de sociedad con derechos y qué sé yo, que ya la verdad que los tenemos bastante hechos pelota. Sobre el tema del peronismo y demás, insisto en pensarlo en términos globales, ¿no? Nosotros, bueno, cada familia se ocupa de sus miserias, a nosotros nos tocaron estas, pero digo, es un movimiento global. Es algo que está pasando en una cantidad de países de manera muy similar, con lo cual la clave no puede ser local, ¿no? Digo, uno puede pensar estos movimientos como reacción antiperonista por la historia del peronismo o los derechos que quedan o el peso de bla, bla, bla. Uno puede pensarlo así, pero la verdad es que estamos viendo reacciones antiplebeyas y antipolítica, digamos, de derechos colectivos muy parecidas contra el PT en Brasil, que no fue algo parecido al peronismo, muy distinto, contra una reacción similar, no sé, contra Obama o Joe Biden en Estados Unidos, que no son el Che Guevara, por decirlo brevemente. Digamos, es algo que pasa en países que no han tenido tradición como la nuestra, que no tienen tradición sindical o organizativa grande. En países muy distintos está pasando algo muy parecido, ¿no? Con lo cual me parece que la clave de lectura de conectar esto con el antiperonismo obviamente nos sirve para pensar la situación nuestra local, pero excede ese tema, me parece. La pregunta, el tema de los líderes y el sultanismo me deja pensando en el siguiente sentido. La verdad es que no hay tradición política que no haya generado devociones a líderes, ¿no? La verdad. Por supuesto, al populismo se lo acusa de ser personalista, el peronismo ha tenido una figura como personal como Perón, bueno, que el propio nombre del movimiento es el nombre de la persona, así que es evidente. Pero la verdad es que nada, bueno, yo vengo de la tradición de izquierda, bueno, a nosotros nos toca hacernos cargo de Stalin, ¿no? O sea, personalismos medio que cortan las diferencias políticas. Me parece a mí que lo distintivo del momento, lo peculiar del momento es que la única tradición política que podía hacer gala de un compromiso con las instituciones, el imperio de la ley, la división del poder y la política no personal, ¿no? Que es la tradición liberal, es la que ahora tampoco puede hacer gala de eso en este escenario, ¿no? La hipótesis del individualismo autoritario no es que ahora surge por primera vez, ¿no?, la atracción por un líder político poderoso, porque eso es viejo como el mundo. Quizás lo novedoso del momento es que ese impulso sale no de una visión colectiva política, la que sea, comunismo, islamismo, la que sea, sino que sale de un impulso individualista, ¿no? Y que conecta eso entonces con una tradición liberal que hasta ahora se reclamaba como la enemiga de todo personalismo, y que ahora ya no lo es, ¿no? Un poco por allí es lo que puedo aportar a esa pregunta. Y la más difícil, la verdad, para responder para mí es la primera. Es algo que me lo pregunto mucho. No tengo una... yo soy de los que imaginábamos hace unos cuantos años que en nuestro país iba a ser más o menos inmune al bolsonarismo, a liderazgos como Bolsonaro, justamente por esa tradición plebeya, organizativa y por... y bueno, obviamente no, de más está decirles que
no fue así. Me cuesta mucho, la verdad, responder dónde está esa Argentina plebeya y de organización colectiva, ¿no? Por un lado, digamos, constato que está allí, esa tradición está, es poderosa, tiene su lugar. También constato que están pasando cosas nuevas que no habían pasado en nuestra trayectoria histórica hasta ahora, ¿no? Para mí, las elecciones no estas de Milei, las anteriores, en las que Macri, luego del desastre inapelable que fue su gobierno en todos los frentes, obtuvo el 40% de los votos, incluyendo una porción importante de votos de sectores populares, eso para mí es un parteaguas, ¿no? Fue un parteaguas que surgiera el PRO como primer partido de derecha empresarial capaz de ganar elecciones, que nunca habíamos tenido. Pero bueno, uno hasta 2015 podía sostener la ilusión de que esas elecciones las ganó engatusando al electorado, cosa que por otro lado hizo, ¿no? Es decir, prometiendo, fingiéndose alguien progresista, que iba a ser una especie de kirchnerismo de buenos modales, y que entonces, bueno, la gente votó eso y no un gobierno de derecha. Ya en intento de reelección de Macri ya estaban las cartas sobre la mesa, la gente que lo votó sabía a quién votaba y sacó, bueno, lo que sacó a pesar de venir un desastre como tal, ¿no? Eso para mí fue un cambio importante. Hasta allí, sin embargo, en esa elección había un sesgo de voto un sesgo de clase en el voto. Es decir, Macri arrastró una porción de voto popular importante, pero había un sesgo de clase en su voto, que es que cuanto más pobre, menos lo votaban, digamos, ¿no? Ganó mucho voto de clase baja, pero con tendencia a que lo voten más a medida que el ingreso sube, sea mayor, ¿no? Eso con las elecciones Milei cambió completamente, ¿no? Milei sacó parejo en todos los sectores sociales. Eso sí es una novedad muy importante. Ahora estas elecciones un poco uno lo tranquilizan porque volvió a haber un sesgo de clase en el voto. A medida que Milei se va macrizando, ¿no? se va haciendo más de derecha tal como la conocíamos, vuelve ese sesgo de clase. Igual tiene un voto popular enorme, enorme. Y eso hay que decirlo, ¿no? Siempre me peleo, yo que escribí un libro sobre clase media, con las sociologías rápidas diciendo, la clase media es gorila, No, no estamos más en ese escenario. Estamos en un escenario en el cual hay una porción muy, muy sustancial de las clases bajas que están fuertemente permeadas por visiones de derecha, ¿no? Aquí hay una hipótesis importante. La primera que lo trabajó acá en nuestro país fue Verónica Gago, en un libro que se llama La razón neoliberal, que empezó a constatar algo que ahora, bueno, ya muchos más lo hicieron, que la visión neoliberal no está surgiendo solamente de arriba hacia abajo, hay un neoliberalismo de abajo, ¿no? Que tiene que ver con estos cambios que comentaba al principio, los cambios en las condiciones materiales de vida de las personas, ¿no? El hecho de que hay un montón de personas para las cuales el discurso emprendedurista que esgrime la derecha, en esas personas se encuentra receptividad porque efectivamente su vida es un ganarse la vida, ¿no? Emprendiendo a nivel súper al ras del suelo, ¿no? Y ese tipo de condiciones materiales de existencia están alimentando esas visiones también en el mundo popular de una manera muy poderosa, ¿no? El individualismo autoritario también está allí, ¿eh? No es solo, no lo imaginen como algo que está solo en personas pudientes, ¿no? Con lo cual me cuesta mucho sopesar, digamos, cuánto queda de esa Argentina plebeya, solidaria, de organización colectiva, de capacidad de movilización, de interés por lo público, de pasión por la política. Eso está, lo vemos, está por todos lados, lo vemos. También está lo otro. Me cuesta mucho ver qué va a predominar o imaginar qué va a pasar con eso, ¿no? Sí constato que no estamos en el mismo escenario de siempre, que social y culturalmente hemos sufrido cambios muy, muy profundos, ¿no? Eso es lo que puedo decirte, que es básicamente decirte no sé, pero largo. Igual me parece que hay que diferenciar, porque ese individualismo que surge de los sectores más populares tiene que ver con estrategias de supervivencia
de una cosmovisión, de una cuestión ideológica que impregna. Me parece que esa diferencia hace también el tema del rap. Yo creo que hay ahí como una cuestión que está más condicionada por las condiciones materiales. No digo que las clases altas y medias no, pero digamos, esa explicación también permite ver de otra manera la cuestión de lo individual o el individualismo, no del individual. Pero, digamos, por lo menos lo que marcan las investigaciones que están haciendo sociólogos y etnográficas, hay una porción importante de personas de clases populares que están absolutamente tomadas por esa ideología. O sea, que no es que, bueno, estaban hartas, votaron un loquito, bueno, que realmente son ideológicamente convencidas y firmes de eso. Eso está allí. Me parece que, bueno, uno tiene que ver luego qué hace con eso, ¿no? Pero me parece que eso es un cambio importante, ¿no? Digamos, veníamos con una cierta tranquilidad en la trayectoria histórica de este país de que, bueno, los sectores medios podían a lo mejor oscilar, votar a veces a una cosa más popular, otras veces una cosa, o votar divididos, ¿no? Pero teníamos una cierta confianza de que el mundo popular, como mínimo, no votaba a una derecha empresarial, ¿no? Como mínimo, ¿no? Esa tranquilidad de espíritu ya no la tenemos más, ¿no? Eso por lo menos marca para mí los cambios de estos últimos años, ¿no? Puede ser, sí. Sí, billetera mata galán, como dice el dicho, así que sí, puede ser. Y esa base popular de este nuevo individualismo, esta nueva derecha, si no es en el fascismo, teniendo en cuenta la tradición liberal, que es en donde pasa tu hipótesis, si tuvieras que plantear, trazar un hilo conductor y brevemente decir uno o dos variables a lo largo de la historia de esta tradición liberal que liguen o que puedan dar lugar a la explicación de esta base popular del individualismo y del liberalismo que antaño no la tenía, ¿no? Que eran más bien los movimientos populares que tenían esa base, como el peronismo que en Argentina, ¿no? No sé si me explico, porque lo despegás del fascismo y me cuesta entender de dónde viene entonces esta nueva base popular que tiene. Pero volvemos sobre esto, no están convencidos de lo que votan, es su ideología, cosa que no pasaba. Sí, igual el fascismo histórico no fue de base exclusivamente popular, ¿eh? De hecho, bueno, en Italia el fascismo fue en sectores medios y altos, en Alemania el nazismo fue multiclasista, pero no particularmente o especialmente popular, ¿eh? Sí, masivo, sí, de masa, sí. No, digamos, me parece a mí que la política popular, tal como la conocemos, se ha basado mucho en la organización colectiva pensando en el mejoramiento pensando en términos de clase, ¿no? Pensando en términos de clase, no solamente en un sentido abstracto, sino contando con una clase popular empírica en el sentido de personas conectadas a través de su lugar de trabajo, a través de sindicatos, a través de partidos, ¿no? Eso es lo que se está un poco rompiendo. Hay cambios materiales que rompen eso, ¿no? Ya desde de larga data, ¿no? No son de hoy, hace ya varias décadas que estamos en ese camino y hoy está muy exacerbado eso. El contacto de las personas con el trabajo es más efímero, es más inestable, la posibilidad de establecer lazos y vínculos políticos con un compañero de trabajo se hace muy difícil si estás cambiando de trabajo permanentemente. Hay un cambio en la base material que vuelve complicado encontrar un punto de apoyo para ese tipo de política, ¿no? Parece que hay que reimaginar cómo volvemos a pensar la clase en un contexto en el cual las condiciones materiales de plasmación de esa clase en vínculos horizontales empíricos realmente existentes se volvió muy, muy complicado, ¿no? Me parece que todavía no encontramos, digo, ni acá ni en el mundo, ¿no? Porque no es un problema solo nuestro, la clave de cómo volver a reorganizar una política de clase en un escenario en el cual
las herramientas con las que supimos contar, que son la organización del lugar de trabajo, el sindicato y el partido de clase, no están dando los resultados que esperábamos. Y insisto, no es que no lo están dando porque la gente no entiende, no es un problema cultural o ideológico, hay cambios materiales que son drásticos, ¿no? Entonces hay que, me parece a mí, que encontrar la clave de cómo volver a conectar ese universo popular mucho más fragmentado, mucho más individualizado, ¿no? Donde las personas llevan existencias mucho más solitarias, cómo encontrar la clave para conectar la clase en ese escenario, ¿no? Yo te puedo hacer una última cortita y más casi personal. En el país contra sí mismo vos explicás algo de procesos fracasados de etnogénesis de nuestras élites, ¿no? La Argentina no logró construir un nosotros coherente, y después, como parte de eso, aparece esta idea más reciente de Peronia. Hay una parte del país que hay que aniquilar, y las fantasías y hechos concretos de intentos de aniquilación de parte de la población. Y que hay una parte del país que está fallado, ¿no? O esta frase de Capusotto de gobierno en un país que no quiere, o algo así, que no me acuerdo cómo había dicho. ¿Cómo dijo? De un país que detesta. Gobierno en un país que detesta. Bueno, ¿qué sentís vos con tu adscripción ideológica, política, cuando el gobierno nacional, desde la cabeza del gobierno nacional y desde ministros ahora recientemente que no tenían ese vocabulario, dicen que, por ejemplo, no solo zurdos de mierda, sino que directamente hay un sector de la población, entre los cuales me incluyo, que tenemos parásitos mentales? Porque me parece algo nuevo también, ¿no? La idea de los parásitos mentales es una etapa superior del antipopulismo, todo. Bueno, ¿qué decir de esa imagen? A ver, no es tan nueva como suena. Hay muchos ejemplos previos en los cuales se tendió a imaginar las deficiencias de las clases populares o las deficiencias de las personas de izquierda, o en términos de problemas físicos, enfermedades o problemas hereditarios o genéticos, muy común a principios del siglo XX, ¿no? No es del... Sí, claro. Muy presente en nuestro país y también en otros, ¿no? La idea de caracterizar al otro popular como alguien, bueno, étnicamente o racialmente inferior, o enfermo físicamente de alguna manera, ¿no? Lo de los parásitos mentales, bueno, es como... No, bueno, tiene la brutalidad del momento actual, ¿no? Es una metáfora que no es nueva, en el sentido de imaginar que hay algo físico dentro del otro que lo hace ser inferior. Pero bueno, es ¿no? Lo plasma visualmente de una brutalidad muy apropiada para el momento. Está pasando para hacer un paralelismo, ¿no? En muchos países, sobre todo en el hemisferio norte, la extrema derecha está asociada con el rechazo de comunidades que no se aceptan como parte de la nación, ¿no? Sobre todo los inmigrantes, ¿no? La idea de que hay algo de los inmigrantes que amenaza a la nación, que hay que repelerlo. Entonces, bueno, todo lo que estamos viendo, a propósito, no sale en los diarios, pero el nivel de persecución y de terror que hay en Estados Unidos contra las personas no blancas en este momento es tremendo. No sé si vieron imágenes, ¿no? Camionetas con encapuchados que bajan y raptan gente de la calle, es una locura. En Europa pasa algo similar, todas estas fantasías del reemplazo, la idea de que los blancos están siendo reemplazados. Buena parte de la extrema derecha en muchos países es una reacción
de defensa del privilegio blanco, ¿no? Todas las invocaciones de Milei a Occidente, a pertenecer a Occidente y demás, uno raspa allí y es eso, ¿no? Es pertenecer a ese mundo europeo fantasioso que ya no existe ni en Europa, ¿no? Porque ya Europa no es Europa. Para decirlo, lo digo en términos irónicos, ¿no? ¿Se entiende? Ese enemigo que aparece asociado a la extrema derecha en el hemisferio norte, en los países que han sido colonias como el nuestro, aparece introyectado, ¿no? En nuestro caso no es posible imaginar esa amenaza como una amenaza exterior, extranjera. Eso está generado con un sentido de una amenaza de un otro étnico, racial, que tiene que ver con el perfil de nuestras clases bajas, ¿no? Eso es muy antiguo, es del siglo XIX, no es nuevo, y entra, por supuesto, a jugar ahora nuevamente, ¿no? En esta obsesión de Milei por Occidente, que le identifica con, por supuesto, Estados Unidos, Europa, Israel, hay una animosidad que él mismo todavía, la verdad que él mismo todavía no la manifestó, pero uno un poquito más abajo ya está presente. Bueno, todo lo que es indígena, vieron cómo lo ha atacado, quitó todos los cuadros y referencias indígenas en Casa Rosada, tuvo un montón de políticas de volver a nombres, los nombres de lugares que habían sido redesignados con sus nombres originales indígenas, los volvió a cambiar, la exaltación de la figura de Roca, ¿no? Hay un montón de elementos que tienen que ver con eso, y en la militancia libertaria, bueno, el viejo prejuicio contra los negros, eso está allí presente. Digo esto y agrego la novedad, para que no nos olvidemos, novedad molesta, de que hay una militancia libertaria de clases populares de tez amarronada que también es muy importante, no perder de vista, ¿no? No solo votos, sino una militancia libertaria. Hay que ver cómo combinan ambas cosas, pero están las dos cosas como parte de este movimiento, ¿no? La deriva del mileísmo es interesante porque empezó, en la campaña no era antiperonista en particular, no sé si recuerdan que no era, sí un poco antikirchnerista, pero no, la tecla antiperonista no la jugó, más bien se quiso diferenciar de eso. Y ahora cada vez más se apoya en eso porque, bueno, arrastra una cantidad de votos importante en este país, ¿no? El antiperonismo. Hay una masa de votantes que votarían a Frankenstein contra un peronista. Esa porción de votos es muy codiciada, fácilmente movilizable. Así que ahora sí está en pleno proceso de gorilización, de una manera que creo que no le conviene, pero bueno, inevitablemente terminó allí, ¿no? Bien, bueno, no le queremos quitar más tiempo a Ezequiel, les agradecemos.